Y nada, pues daros la bienvenida a todos a esta jornada, un año más. Desde el equipo de dirección del centro, que no pueden estar hoy de forma presencial, pues me han pedido que os diera la bienvenida a todos, tanto a los asistentes presenciales como a los que se han conectado de forma virtual. Y bueno, pues un poco además de estar aquí en representación del centro, cada año participamos desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, de Navarra y de País Vasco en la articulación de esta jornada, pues gracias a la iniciativa de David y del área de edafología del centro. Entonces, simplemente a modo de información, pues que veáis un poquito las posibilidades formativas en torno a este tema tan importante que es el del suelo, que se plasman en la plataforma formativa del colegio, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas o de graduados en Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural. Se puso a punto la Fundación para la Agricultura del Conocimiento con una plataforma virtual súper amplia, con un montón de contenidos vinculados a nuestras titulaciones y que realmente ayudan mucho en el sector del asesoramiento agronómico, y queríamos dejaros este código para que aquellos interesados en entrar y explorar un poco esta formación podáis hacerlo, y para que veáis un poquito pues, algunos de los cursos que se ofrecen. El tema del suelo es súper amplio y cuando comentamos con Aurelia estas diapositivas nos costó realmente mucho elegir la tipología de cursos más vinculadas con el suelo, porque al final pues todo el asesoramiento agronómico versa en torno al mismo, ¿no? Por eso pues sabemos que es un recurso pues tan importante y que para nuestra vida profesional pues muchos de los aspectos en los que tengamos que trabajar van a girar en torno a él. Así que es importante que todos trabajemos en el camino de preservar la calidad del suelo, mejorarla en los casos en los que haya que hacerla, y que todos los entornos productivos en los que trabajemos tengan en cuenta esta premisa para que el trabajo de todos pues vaya en este camino. Así que bueno, animaros a formaros, seáis colegiados o precolegiados, estudiantes, desde el punto de vista en el que queráis, pero que entréis y que veáis todas las opciones que tenéis para hacer en remoto estos cursos. Y un año más dar las gracias a David por esta jornada tan interesante, que también en paralelo en Navarra pues celebramos y también desde el colegio se colabora con ella. Y bueno, pues que paséis un rato interesante y muchas gracias, Nuria, por venir a impartir conocimiento a la Escuela Politécnica. Gracias a vosotros. Bien, gracias. Bien, gracias, María. A ver, esta jornada se hace en colaboración con el colegio y también con la colaboración de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, que aquí está representada por un presidente de sección como es Juan Luis Mora, que cuando quieras intervenir estás invitado, y como delegación territorial. A ver, entre todos ponemos un poquito para que bueno, la jornada salga adelante, ¿no? Los que no seáis socios de la Sociedad Española también podéis serlo. Los estudiantes, además, no pagáis tasas, o sea que os podéis inscribir y recibiréis información sobre ofertas de trabajo, cursos, becas, que puede ser interesante, ¿no? Y además, ya sabéis que hay todo un merchandising en la Sociedad Española. Además de esta charla, hemos tenido un concurso abierto durante prácticamente un mes, ¿no? Sobre infraestructura verde. Entonces, aquellos que hayáis participado presencialmente allí, bueno, después iremos a escoger a los 3 premiados. Tenéis precisamente un lote con el cuaderno de la Sociedad Española, una camiseta, unos calcetines de tipo de suelos, bueno, en fin, eso ya lo habréis visto los que habéis paseado, ¿no? Por el hall de la biblioteca. Al salir de aquí, los que hemos acudido presencialmente tendremos la suerte de que el colegio nos paga un pica pica y comeremos después al salir, ¿no? Bueno, esto del Día Mundial del Suelo, fijaros que lo promueve, bueno, en realidad es una petición que hicimos desde la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo hace ya 20 años, que acoge la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el 2014, es decir, que ya llevamos unos años celebrando
el Día Mundial del Suelo, y como otros días mundiales, bueno, pues trata de concienciar sobre la temática, ¿no? Es decir, trata de concienciar de que bueno, el suelo es importante porque, de hecho, sin suelo no vivimos. Sacamos alimentos del suelo, el agua que bebemos circula por el suelo, lo que hacemos en el suelo tiene su influencia en la calidad del agua. El suelo interviene en el cambio climático porque acumula más carbono que toda la vegetación, que la atmósfera incluso, es decir, que el manejo que hacemos de ese suelo tiene influencia en el cambio climático, es decir, hay que recordar eso y bueno, lo hacemos pues estos días, ¿no? El Día Mundial es el día 5, nosotros nos hemos adelantado un poquito. Entonces, pretendemos eso y pretendemos también adquirir más conocimiento sobre el suelo. Dado que este año FAO ha lanzado el eslogan de suelos sanos para ciudades saludables, bueno, pues nos ha parecido que la temática debía ir en la línea de ese eslogan, de ese lema, ¿no? Y por esa razón, pues pensamos en invitar a Nuria Roca para que nos hablara de suelos urbanos, un mundo por descubrir, porque es un mundo que desconocemos, ¿no? Y yo, de hecho, estoy muy acostumbrado a caracterizar suelos agrícolas, suelos forestales, que sean afectados por quemas prescritas, incendios, pero suelos urbanos es un mundo bastante específico. Es una superficie pequeña, ¿no?, en relación al resto de suelos que acabo de comentar, pero sin embargo, más del 50% de la población estamos en ciudades y sufrimos la gestión que se haga de esas ciudades. Por lo tanto, tiene bastante trascendencia el cuidar la infraestructura verde que haya en ellas, ¿no? Bueno, dicho eso, pues simplemente presentar a Nuria, a la ponente. Licenciada en Geológica, se forma a nivel de doctorado en Ciencias del Suelo. Ya sabéis que al suelo llegamos desde varias vías. Yo soy biólogo y esto, en fin, la formación posterior es lo que genera esa vía final, ¿no? Aunque ha dado alguna vuelta por otros países, está actualmente como profesora en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Y bueno, está impartiendo asignaturas, pues, por ejemplo, sobre relaciones suelo-planta, fitorremediación, incluso geoarqueología, porque los grafólogos miramos de meternos también con los paleosuelos, en fin. Y bueno, un montón de cargos relacionados con la gestión en ciencias ambientales que no voy a comentar, ¿no? Desde luego, quiero agradecerle públicamente el que haya tenido la amabilidad de venir aquí para que presencialmente pues, podamos aprender, yo creo que una charla bastante dinámica, bueno, qué es eso de los suelos urbanos, cómo podemos mejorarlos y a ver qué podemos aplicar, pues, por ejemplo, en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras, Nuria. Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a presentar, ¿no?, un poco los aspectos que estamos trabajando en Barcelona como un ejemplo de este nuevo mundo que son los suelos urbanos, ¿no? Entonces, voy a mostrar una pequeña introducción, sin ser mucho, de algunos conceptos y después ya os mostraré y os enseñaré lo que hemos estado haciendo y lo que vamos desarrollando en lo que es la ciudad de Barcelona. Primero de todo, que los suelos urbanos, claro, el concepto ya de por sí es muy generalista, de manera que evidentemente entraría los suelos más normales, digamos, concepto así clásico, ¿no?, de lo que sería un suelo natural, porque evidentemente hay zonas más montañosas o zonas más de jardinería, pero no tan manipuladas por el hombre, de manera que podríamos llegar a ver suelos bastante naturales. Pero vamos pasando a suelos construidos y hoy en día en las ciudades la mayoría de los suelos son suelos construidos. Y después también tendríamos dentro de este grupo de suelos urbanos, que entraríamos dentro del concepto de Sweetman, que ahora hablaremos, también habría todos los suelos que se construyen a partir de vertidos. O sea, construimos y ponemos una serie de vertidos que no sabemos dónde colocar y a partir de ahí construimos un suelo. Y después tenemos toda la parte pavimentada.
¿vale? Que está sellada. O sea que realmente hoy en día también entraría dentro de este mundo del estudio de los suelos toda la parte de suelos sellados, que antiguamente ya se descartaba. Hace unos años, cuando se hablaba de este tipo de cosas, automáticamente se descartaba. Esto no era un suelo. Pero se está viendo que, a pesar de que hay algunos problemas de sellado con la parte atmosférica, sí que es cierto que hay actividad de las otras esferas, que ya sabéis, los factores formadores, ¿no? Incluyen la biosfera, la litosfera, ¿vale? Y hay procesos que son edáficos. Por tanto, se ha incluido también dentro de este concepto de Sweetman, de suelos urbanos. Espera. Sí, ya está. Vale, aquí he puesto algunas fotos que también comentaremos, ¿no? De zonas más naturales, por ejemplo, que hay en las zonas de nosotros en la fuera de Barcelona, toda la parte de Collserola, vosotros saliendo de lo que es el núcleo urbano, hay un montón de suelos naturales. Y después toda la parte también que ahora está muy, muy de moda y que es muy importante valorar primero, sobre todo y especialmente en ciudades en donde ha habido antecedentes industriales. Barcelona ha sido una ciudad que ha tenido mucha industria pequeñita a lo largo de toda la ciudad. Por tanto, por ejemplo, que lo comentaremos los casos, esta primera foto de aquí, ¿vale? Veis, es una zona de una isla interna en donde los vecinos querían hacer agricultura. Pero al empezar a hacer agricultura, a mover la tierra, ¿no? El suelo, empezaron a encontrar cosas raras, muy raras, y entonces dijeron, vamos a la universidad por si quieren venir. Y nos fuimos a recoger kilos. Entonces recogimos todo lo que pudimos y evidentemente tiene un montones de restos de metales de la antigua forja que había allí de metales. Por tanto, bueno, y después también entraremos un poco en lo que es esta nueva propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, de que intenta implementar de manera que unir un poco lo que es el ciclo del agua con el ciclo del suelo, con lo que es el suelo. Entonces es buscar espacios en donde pueda infiltrar el agua. No todo tiene que ir al alcantarillado y no todo tiene que pasar por depuradora, ¿vale? Entonces también lo comentaremos. Y luego ya estarían los suelos más sellados, ¿no? Que estarían aquí. Es un poco un ejemplo de diferentes aspectos de suelos que podemos encontrar en las ciudades. Concepto de Sweetman es un concepto relativamente nuevo en el que se intenta estudiar todos aquellos suelos que están fuertemente antropizados, o sea, modificados por el hombre, y incluiría los suelos de áreas urbanas, industriales, zonas de mucho tránsito, mineras o militares. Entonces, todas estas zonas, todos estos tipos de suelos en donde el impacto humano es muy considerable, entrarían dentro de este grupo de Sweetman. El suelo urbano es una expresión más genérica en el que simplemente habla de todos los suelos que puedes encontrar en un entorno urbano, ¿vale? Es un término. Y luego, a la hora de clasificar, entrarían los tecnosoles, ¿no? El tecnosol, que serían estos suelos ya definidos en donde hay evidencias claras de actividad humana. Pero ya es con un objetivo de clasificar, de darle etiquetas a ese suelo para la comunicación, ¿vale? En los otros es un concepto más amplio en donde lo que queremos es juntar todos los estudios que se hacen en estas zonas urbanas. Características de estos suelos, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, normalmente son suelos con partículas o con elementos de tamaño muy grueso, o sea, la parte de pedregosidad importante. Suelen haber muchos residuos de origen antrópico. Evidentemente, muchos de estos residuos o la gran mayoría de estos residuos se pueden considerar contaminantes, por tanto tendríamos metales pesados, tendríamos también hidrocarburos, ahora los famosos plásticos que se están descubriendo un montón, ¿vale? Que ya están incorporados en el suelo también. Suelen tener pHs básicos, ¿vale? Y evidentemente puede haber capas de carbones, de combustión, ¿no? Y una de las características importantes a tener en cuenta es, digamos, la dificultad en el desarrollo de la estructura, que es una parte muy importante en los suelos, ¿no? Y que suelen sufrir o pueden sufrir compactaciones, ¿vale? Por tanto, son dos aspectos a tener en cuenta cuando, digamos, valoramos, estudiamos o queremos diseñar estos suelos en las zonas urbanas.
¿Qué funciones tienen? Bueno, pues un poco las mismas funciones que tendrían los suelos a nivel de concepto general, ¿no? Ahora es muy importante la agricultura urbana, al menos yo no sé aquí, pero en Barcelona, claro, es una ciudad muy, muy urbana, en el sentido de que hasta hace unos años era todo cemento casi. Entonces, este objetivo, ¿no?, de querer cambiar, y la población quiere esto, lo que es la agricultura de proximidad, quiere generar sus propios... Entonces, claro, en una ciudad en donde no había ese tipo de espacios, en donde además ha habido industrias a cada 2 manzanas, es todo un tema de reestructuración a considerar. Bueno, regulación del ciclo del agua, que es lo que veremos con los SUTs, control de la calidad del aire y mitigación del clima local. Es espectacular la diferencia que hay. Solo moverse no llega ni a medio metro, solo tener el pavimento con un termómetro de estos que se pueden comprar en cualquier de estos, así, solo mirando aquí y mirando aquí, ya vemos la diferencia que hay. El suelo desnudo, o sea, no hace falta ni que tenga cubierta vegetal, ya se nota la diferencia de temperatura. ¿Vale? Bueno, entonces, importante a la hora de mirar, bueno, pues sabemos que todo funciones que tiene ecosistémicas el suelo dentro de las ciudades implica que nosotros nos planteemos qué servicios queremos, qué funciones requieren, qué características han de tener para poder hacer toda la parte también ingenieril. Estos trabajos, hay colaboraciones con hidrogeólogos, con ingenieros, evidentemente con la parte de municipalidad, ¿vale? Porque implica la colaboración de mucha gente, de muchas áreas de conocimiento, ¿no? Llegar, por ejemplo, a generar azoteas verdes o los SUTs, que es lo que desarrollaré un poco más, ¿no? Que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ¿vale? Solo para hacer una idea de lo que son los tecnosoles, ¿vale?, que yo supongo que muchos ya conocéis, ¿no? Simplemente es para ver este sentido de artefactos y material duro técnico o la geomembrana. O sea, son suelos que o tienen artefactos, o sea, materiales construidos, modificados por el hombre, o bien material duro que nos sirven para impermeabilizar, por ejemplo, las azoteas, ¿no? Que ahora, por ejemplo, la Universidad de Barcelona se está planteando, pasa que se lo tiene que plantear muy bien, porque son edificios ya antiguos y hay que ir con mucho cuidado después con las filtraciones, porque ya tenemos problemas sin todo esto, en fin. Entonces, pero es una idea. Quieren colaborar en aumentar la zona verde de una ciudad que realmente tenía poco, ¿vale? Entonces, bueno, se lo estaban planteando en toda la parte de azoteas, si se ponían o no. Entonces hay que hacer geomembranas para aislar, ¿vale? Y entonces añadir toda la parte después del minisuelo y la parte vegetal, ¿no? Y después tendríamos el material duro técnico, que es de las construcciones de las calles o las aceras, ¿no? Bueno, entonces, el que estamos estudiando como respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale?, es estos sistemas de drenaje sostenible, que empezaron a construirlos pensando en el agua. O sea, primero el objetivo era el agua. El agua en un entorno como el nuestro, mediterráneo, en el que el agua cada vez es más escaso. Este año ha llovido un montonazo comparado, pero llevábamos 3 o 4 que realmente el agua la veíamos en cuentagotas. O sea, realmente fue muy duro. Entonces, claro, de repente toda esa agua no servía ni siquiera para regar, porque de seguida todo estaba pensado para recogerlo en el alcantarillado. Entonces, claro, toda la parte de vegetación es de riego, toda es de riego. Bueno, entonces empezaron a plantear hace unos años ya que todo esto tenía que cambiar y se plantean estos sistemas. ¿Qué son estos sistemas? Pues estos sistemas consisten en una zona, ¿vale?, en donde queda abierto, se construye, que ahora veremos, un suelo artificial. Evidentemente, este suelo artificial tiene las características que los ingenieros nos determinan, también en eso es cierto, ahora lo comentamos, pero la peculiaridad o lo muy significativo es que, si os fijáis en la fotografía, el límite de este parterre es inferior, la cota es inferior a la de la acera. De manera que en zonas en donde no hay mucha circulación de tránsito de vehículos o no hay problemas evidentes de algún tipo de contaminación, toda el agua de lluvia
que cae en este lado tiene tendencia a ir hasta aquí. Y entonces entra dentro de esta zona verde y el agua puede aprovecharse para el riego, ¿no? La planta puede captar el agua que necesita y si hay exceso de agua se infiltra hacia el acuífero. Por tanto, es una manera de que esa agua no vaya directamente al alcantarillado y después a las depuradoras cuando es un agua teóricamente limpia o relativamente limpia, ¿vale? Porque lo de limpio hoy en día también es todo discutible, pero al menos es relativamente limpia. Y el suelo también hace su papel natural de filtrado, ¿vale? O sea, es un depurador. Y en esto lo que sí que se ha hecho, porque evidentemente esto es zona urbana, por tanto hay que ir con cuidado, porque en las grandes tormentas, ¿no? Con gran aporte de agua, ¿vale? Evidentemente la cota de agua puede subir. Por eso están estos pozos, ¿vale? Que si el nivel de agua sube hasta esta altura, filtra directamente al alcantarillado. De manera que de esa manera es un control de la cota de agua para impedir que haya el problema de inundaciones en los locales, porque entonces tendríamos otro problema. De manera que la estructura de estos parterres es esta, es recogida de esta agua y a favorecer que esta agua sirva para el crecimiento de la vegetación o para la recarga del acuífero. Evidentemente, ahora lo veremos también en algunas fotos, el tema de la vegetación. El Ayuntamiento de Barcelona, en esta zona al menos, decidió o le gustó probar de hacer lo que llaman la vegetación asalvajada. Quiere decir que no van a ir a hacerla bonita, sino que la van a dejar crecer tal como sería su aspecto natural. Evidentemente, la selección de las plantas depende mucho de problemas, de alergias, evitar daños, no pueden tener punchas para generar problemas, o sea que evidentemente no es la vegetación natural del entorno, pero sí que intentan dar un aspecto natural, ¿vale? Ahora veremos algunas fotos. Entonces, es muy divertido porque a la hora de muestrear todos los vecinos, como estamos tan acostumbrados a la jardinería, en donde todo está muy cortado y muy puesto, esto lo encuentran como si estuviera abandonado. Entonces, cuesta ese cambio de impresión. Los vecinos por ahora todavía les cuesta aceptar. Inconvenientes los hay, ya los veremos. ¿Vale? Entonces, cubierta, evidentemente hay una parte, una capa, un horizonte que se pone de materia orgánica y evidentemente para favorecer este flujo hacia el interior es bastante arenoso. O sea, el horizonte que tenemos aquí, que haría parte mineral, tiene muy poco contenido en arcillas, cosa que evidentemente en la ciudad de Barcelona es totalmente contradictorio, digamos, porque es una plana aluvial arcillosa. Entonces, todo este material viene de otro lugar, transportado, granítico, y de repente tenemos unos suelos fantásticos ahora derivados de un granito que en realidad no tiene nada que ver con nuestro suelo de verdad. Pero bueno, si no ponemos arcillas, sí que generábamos un problema muy grande a la hora de favorecer la infiltración y el riesgo era mayor. Por tanto, los ingenieros dijeron, no, ha de ser material arenoso, mezclado más o menos con materia orgánica, más o menos con alguna parte del lugar más arcilloso, pero básicamente entonces tienes las capas más bajas que depende del estudio que ellos hacen, pueden ser 30, 50 o metro y pico, ¿vale? De profundidad de estos suelos y ponen arenas y gravas. Y después ya sí tenemos el fondo geológico de Barcelona, pero ya ha pasado al menos 80 centímetros, 1 metro, depende del lugar, depende del lugar. Pero bueno, entonces han construido estos suelos, se ha generado esta vegetación, se ha aprobado la lluvia y el objetivo del ayuntamiento que contactó con nosotros fue la calidad del suelo, cómo va evolucionando, porque claro, esto lo hemos traído, lo hemos mezclado y lo hemos puesto. Pero evidentemente ellos buscaban eso, sí, la calidad del suelo, la salud del suelo, si va teniendo biodiversidad, si conseguimos realmente convertirlo en un suelo. Y ese era el objetivo nuestro, buscar indicadores de la calidad del suelo y especialmente el tema de la contaminación por metales pesados. ¿Vale? Entonces, beneficios que evidentemente aporta todo esto, pues favorece el desarrollo de estos suelos de una forma saludable, digamos, y ayuda a cumplir con todas las funciones ecosistémicas
que tiene estos suelos urbanos, ¿vale? Que hemos mencionado antes, ¿no? Entre ellos la reserva de carbono que ha mencionado David al introducir. Evidentemente también estamos ayudando o intentando favorecer como reserva. Entonces, como podéis ver, el objetivo es una interacción entre la vegetación, el agua y el suelo. En estos SUDs, esta es un sistema copiado de la naturaleza, evidentemente esto es de forma natural. Lo que pasa es que muchas ciudades pues no disponen de eso, simplemente tienen los normales, puestos el árbol, todo pavimentado. Entonces, bueno, es un poco buscar... Ay, perdón. Entonces, tipologías de SUDs que hay, bueno, todas estas, ¿vale? Un montón. La mayoría de estas era la detención, o sea, en zonas como son las zonas costeras mediterráneas, ¿no? Donde solemos tener una pequeña cordillera detrás, ¿vale? En Barcelona, claro, la pendiente, si no se controla el agua, bajaría rápido porque está muy cerca del mar. Entonces también se busca la manera de hacer como contenedores en que el agua queda retenida y ya puede ir más despacio. Pero el suelo no interviene. En la parte de retención, aquí acumulan el agua para luego bombear y utilizarla. Tampoco entraría el papel en principal, ¿no? Filtración, aquí normalmente son zonas hacen sistemas muy arenosos, ¿vale? Y la infiltración también, fijaros que hay como unas piscinas, no sé, ¿no? Todo de arena, en donde el agua directa va a parar a las zonas de acumulación, ¿vale? Y entraría en la de tratamientos, lo que llaman la de tratamientos ahora. Esta es la que nosotros estudiaríamos. Aquí sí, aquí el objetivo es infiltrar, retener un poco, evidentemente, dentro del suelo, pero no acumulado. Y aquí sí que el suelo tiene su función, ¿vale? Principalmente en las otras también tiene algunas, porque la de infiltración también, esta de aquí es un sub también, pero digamos que cuando se habla de tratamiento, el objetivo principal es que el suelo retenga contaminantes, retenga el agua, si los hay, contaminantes si los hay, retenga el agua, permita favorecer que la planta pueda absorber esta agua, ¿vale? Y si no, el acuífero, ¿no? Pueda llegar hasta el acuífero. Y entonces todo esto es el mapa, no solo es orientativo, de la ciudad de Barcelona. Diferentes tipos, y la que hemos estudiado, la que voy a presentar hoy, es la de Marina del Prat Vermell, que es esta de aquí, ¿vale? La zona franca de Barcelona, una zona industrial que ahora ha dejado de ser totalmente industrial, ahora ya es viviendas, ¿sabes? Se ha hecho todo un diseño del lugar totalmente nuevo. Y después, en esta foto, en esta imagen, podemos ver los diferentes puntos, y ahora en el segunda, digamos, bloque, ¿no?, de estudios, sí que nos están haciendo ya estudiar pues, el Parc del Clot, que es una zona también ahora que también que ha estado totalmente modificada, el Bon Pastor, hemos ido para la zona de Mundet, ¿vale? Diferentes puntos de Barcelona para hacer este seguimiento, ¿vale? Porque tienen mucho interés en demostrar si realmente funciona o no funciona, si hay una mejora o no hay una mejora. Entonces, necesitan esos datos también para conseguir el apoyo del ciudadano y el apoyo político y social, ¿no? Un poco. Por tanto, bueno, pues fijaros que hay un montón. Hemos empezado por el primero y después este año nos toca hacer como... Ay, perdón. Ah, perdón. Vale, no me he dado cuenta, perdón. Vale. Vamos a poner más al centro. Vale. Bueno, pues un poco hacer un balance de todo lo que es el estudio de los diferentes SUDs dentro de la ciudad de Barcelona. Bueno, entonces el objetivo era calidad y biodiversidad de los suelos del SUD de la zona del Prat Vermell, de esta zona que primero estaban interesados, ¿vale? Porque era la zona que más modificaciones ha tenido y ha sido toda esa zona diseñada, ¿vale? Y aquí podéis ver pues uno de los SUDs, ¿no? Con los pozos de drenaje, siempre la cota más baja, y este es el que estaba más ajardinado, digamos, ¿vale? Ay, perdón. Aquí ya podéis empezar a ver, ¿no?, que ya no hay un control, ¿no? Tanto, sí que hay mucho control de limpieza,
¿vale? O sea, sí que pasan, sí que lo cuidan, pero no hay ese diseño de recortar para hacerlo visualmente bonito, digamos, ¿no? Quieren mostrar como una parte de la naturaleza. Y entonces, bueno, esta es otro SUTS. Fijaros que las dimensiones cambian mucho, ¿vale? Este es más grande, hay de muy pequeñitos, hay de más grandes, hay varios que están en todo a lo largo de la calle, hay diferentes puestos, de manera que tenemos muchos sitios, pero sí que da un aspecto pues no de una zona tan urbana, ¿no? Más, esto hay que preguntar, depende de quién, ¿eh? Hay gente que no le gusta, gente que sí que le gusta, pero hay algunos inconvenientes y ahí están los inconvenientes, nosotros. Básicamente es que no podemos evitar tirar las cosas. Entonces, a esto sí, como la vegetación es tan, ¿no? Así, un poco cuidada, digamos, a nivel de visual, de jardinería, claro, hay muchas ramas y brancas, y, o sea, de troncos y hierbas, y entonces, claro, la gente tira las cosas y quedan enganchadas, incluso quedan flotando, ¿no? Así. Entonces, realmente el aspecto es, en las zonas lo cuidan mucho, pasan cada día casi para limpiar, pero es increíble. O sea, porque a la mínima están así. Entonces, realmente el impacto visual es muy, muy feo. ¿Vale? Es una pena, pero fijaros que son latas de Coca-Cola, bolsas, o sea, que realmente son cosas que podríamos tirar en la basura que hay al lado, porque está no llega a 1 metro, ¿vale? Y entonces, claro, esto genera un impacto negativo. El otro impacto negativo es que, claro, al tener tanta cobertura vegetal el suelo, hay ratas. ¿Vale? Entonces, cuando vas a muestrear, lo primero que te vienen los vecinos, ¿vale? Estamos muestreando, se acercan y te dicen, cuidado con las ratas, ¿vale? O sea, te avisan. El ayuntamiento también está haciendo campañas de control para las ratas, evidentemente, pero que, claro, esto está mucho más cubierto y es un sistema en que hay este otro pequeño inconveniente, ¿no? ¿Qué resultados hemos obtenido del estudio de estos 15? Hicimos 14 SUTs y una zona donde no estaba hecho el SUT, un Alcorque. ¿Vale? Entonces vimos la densidad aparente, ¿no? Uno de los problemas o de las características a tener en cuenta es si se compacta fácilmente o no, ¿vale? Si la densidad aparente es ideal o no. Y entonces vimos que evidentemente la densidad aparente es mucho más baja en los horizontes superficiales porque hay muchísima aporte de materia orgánica, por tanto esa densidad es baja, pero sí que vimos una densidad aparente más o menos idónea o adecuada en los suelos. ¿Vale? La que tenía densidades aparentes más grandes son el suelo arcilloso, que tenía por una banda el horizonte orgánico, que es el 15. El 15, pongo suelo 15, es porque este es suelo de referencia control. Y el SUT 11 es el que tenía el contenido de carbono orgánico muy alto, de 20,54 es muy alto. Y entonces el 15, este suelo de referencia habían puesto una cubierta de materia orgánica, pero la arcilla estaba debajo. Entonces, claro, la parte orgánica, pues densidad muy baja, pero la parte arcillosa estaba mucho más compactada. Pero en general, la mayoría de los SUTs presentaban una buena densidad aparente, aunque la estructura era moderadamente débil. También es verdad que estos SUTs ahora deben llevar 7 años, no llevan más, ¿vale? Entonces, claro, también pues le cuesta un poquito el desarrollar y el acabar de... Aparte que el material es de textura arenosa, con lo cual tampoco podemos esperar muchas maravillas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se vio que la densidad aparente estaba más o menos correcta, que estaba bien, la estructura sí que se vio moderadamente débil debido, ¿no?, pues al poco tiempo y a la textura arenosa que tenían estos SUTs. Con respecto al carbono orgánico sí que se ve una diferencia, pero todos los horizontes superficiales estaban por encima del 1% de carbono orgánico, por tanto también se puede considerar adecuado para este tipo de suelos, favorable para la nutrición mineral, con lo cual también vimos que por ahora pues, el contenido en carbono orgánico será adecuado para estos suelos. Con respecto al pH, también vimos, evidentemente, la materia orgánica, los horizontes superficiales con pHs un poco más bajos, pero el resto eran pHs básicos típicos de nuestros suelos mediterráneos,
Por tanto, también eran valores dentro de lo que es los suelos del entorno, ¿vale? Porque evidentemente también uno de los objetivos que teníamos era demostrar que no tenemos que tener los suelos ideales, sino los suelos que nos corresponden según nuestros factores formadores. O sea, que intentar dentro de lo posible pues ser coherentes con nuestro entorno, ¿no? Y la presencia de carbonatos, evidentemente, en una zona como la nuestra, que hay carbonatos, pues también valores más o menos lo esperable, ¿no? En esa zona. La relación carbono-nitrógeno también salían mayoritariamente, algunos que salían diferentes, pero la gran mayoría también tenían una relación de carbono-nitrógeno adecuada, por tanto, parecería que evoluciona bien la taxa de descomposición de la materia orgánica. Hicimos también el nitrógeno orgánico disuelto para ver si realmente todo ese contenido en materia orgánica que tenemos, que era importante, ¿no? Liberaba mucho carbono, y hay algunos que sí que mostraban horizontes con contenidos más grandes. La gran mayoría pues tenían unos valores más o menos también adecuados. Vale. Entrando en los metales pesados, que era el objetivo también de que ellos querían comprobar, ¿no?, si realmente era importante la capacidad de retención, si se acumulaba o no los metales pesados. Entonces, ahí sí que vimos que para llegar a determinar el contenido en metales pesados, claro, se nos generó un problema, ¿no? Primero, evidentemente, el objetivo final era comprobar con la legislación, ¿vale? Este es el objetivo. Pero saber si hay valores por encima, como nos pedían o no, de lo que tocaba o de lo que esperaríamos de esos materiales, claro, era difícil decir. Entonces, lo que hicimos es aplicar un método de distribución calculada, que en realidad es un método estadístico que ya está publicado de hace años, para determinar lo que es el background, el nivel basal de contenido en metales pesados, de manera que con la población que tenemos de todos los SUTs, establecer cuál es la distribución normal de esos contenidos. Y entonces detectar las anomalías, los valores que se encuentran por encima de esa distribución normal. Claro, evidentemente esto sale porque la mayoría de la gente del ayuntamiento que trabaja en esta parte de medio ambiente te pedían que compararas con suelos de Barcelona, por ejemplo, los de Collserola o los de la montaña. Claro, yo le dije, no vamos bien cuando son arcillosos, son otro tipo de material que tienen otra composición. Entonces, comparar con suelos arenosos, metales pesados, es decir que todo va a salir mal, o que va a salir muy poco, o que está Collserola toda contaminada, ¿no? Porque los granitos tienen muchos menos metales pesados que no una zona de lutitas. Total, que dijimos, no, vamos a hacer el estudio de nuestros suelos, de estos suelos. Vamos a distribuir la normalidad y vamos a ver qué suelos se salen de esa normalidad. Después ya los podemos comparar con otros suelos de otras zonas para poder ver si hemos salido mucho o no de ese rango. Entonces hicimos un poco el límite superior, el límite a partir del cual ya podríamos considerar contaminación, ¿vale?, de los diferentes metales, y a partir de aquí pudimos detectar que sí que habían algunos horizontes que parecía que se estaban recargando. O sea, si la mayoría del material lo tengo en estos contenidos y yo ya estoy detectando valores altos con el mismo material, un suelo que está hecho hace 6 o 7 años, ¿qué quiere decir? Que todo eso se me está acumulando de metales. ¿Es grave? Ahora veremos. No, pero sí que hay un incremento que no hay en zonas donde no estaban, ¿no? Entonces, también es verdad que puede haber heterogeneidad en el material. Entonces, claro, si hay heterogeneidad en el material, también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces hicimos un poco y sí que evidentemente el que salió contaminado es el 15, ¿vale?, que es el suelo que no estaba construido, era el suelo de la zona, de la época de la zona industrial, y evidentemente aquí tenemos plomo, zinc, cobalto, cobre, de todo, ¿vale?, de elementos que se han acumulado y que se encuentran por encima de ese valor, ¿vale? Y aquí hay algunos SUTs que sí, que tienen en la superficie, en el horizonte más superficial, algunos en las zonas más profundas. En las zonas más profundas podemos cuestionarnos que a lo mejor hay aporte de algún otro material. Esto
porque el níquel normalmente tampoco muy móvil no son en este tipo de suelos. Por tanto, que haya este tipo de material, o bien ha habido una mezcla con el material original, que a veces lo hacen, ¿no? Porque ellos sacan, pero puede quedarte un poco mezclado con la parte profunda. Bueno, pero sí que detectamos, a excepción de uno que sí, que es el 15 y el SUT 8, que sí que lo encontramos contaminado o fuertemente contaminado. O sea que, con respecto a nuestros valores, la mayoría era suavemente o moderadamente contaminados, ¿vale? Ahora bien, ¿eso quiere decir que es una alerta? ¿Eso quiere decir que estos SUT no funcionan y que en realidad no? Comparado con la normativa, ¿vale?, que son los niveles genéricos de referencia que cada comunidad autónoma tiene, ¿vale?, comparado con los de la Generalitat de Cataluña, ¿vale?, en ningún caso se superan los valores de referencia. Ahora bien, fijaros que aquí sí que he puesto dos valores de referencia en donde sí se superan, que es el 8 y el 15. ¿Por qué? Porque, a ver, si miramos la normativa, la página web de la nivel genéricos de referencia, establece que tiene que haber una mezcla a 50 centímetros, ¿vale?, de los niveles. O sea que yo tengo que hacer una mezcla de 50 centímetros y ese valor es el que tengo que comparar con esto, ¿vale? Eso en las zonas urbanas es un horror, porque el problema de la contaminación bien en superficie, si tú diluyes con 50 centímetros del suelo, no va a aparecer contaminado. Por tanto, ya hay publicaciones que están cuestionando y diciendo que en zonas urbanas no se debería hacer a 50 centímetros, que esto está pensando para zonas mineras, que es donde empezó, o zonas de residuos, de vertederos, ¿vale? Zonas en donde sí que estemos hablando de potencial de esa contaminación a volumen de 50 centímetros, pero no en la ciudad. Por tanto, yo hice las dos cosas. Dije, bueno, a 50 centímetros todos cumplen con la normativa, ningún problema. A nivel de comparo ese valor con mi horizonte, sí que descubro de nuevo que el horizonte de más de 30 centímetros supera los valores de referencia, pero se encuentra a más de 30 centímetros, y el que sí que cumple es el del suelo de referencia, que evidentemente tiene plomo, que era la parte de cuando la circulación con las gasolinas que contenían plomo. Y aquí eso se ve, luego os lo mostraré, en toda Barcelona. Todo lo que no se ha tocado tiene plomo. Esto así de claro, ¿eh? Muy bien. Vale, entonces, metales biodisponibles, porque claro, esto es el metal total, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de vegetación, aunque no nos comamos la vegetación, ¿vale? No nos comamos lo que hay en la vegetación, pero sí que es bueno saber si están biodisponibles los metales de cara a que la planta pueda o no absorber esos metales. Por tanto, hicimos extracciones de DTPA, que son el protocolo para suelos básicos, ¿vale? Y entonces sí que vimos que una cosa que me pareció interesante es que hay diferencias significativas entre primavera, verano y otoño, porque hicimos 3 muestreos. O sea, hicimos muestreo en primavera, muestreo en verano y muestreo en otoño. Y sí que hay variación de biodisponibilidad dependiendo de la estación, que también es lógico, en parte, ¿no? Con toda la actividad biológica que hay en el suelo, en parte de microorganismos. Pero que además esa diferencia mostraba diferencias significativas en el estudio estadístico. Con respecto a los biodisponibles, claro, no hay referencias, ¿vale? Pero hicimos el mismo tratamiento. Vamos a ver si hay una distribución normal o no, vamos a ver los casos extremos. Y aquí sí que salieron muchísimos más, ¿vale? Entonces, no quiere decir que sea un problema, quiere decir que puede haber mucha mayor disponibilidad de metales en el caso de estos suelos de lo que se esperaría por la distribución normal. ¿Vale? Entonces vimos que sí, que había contenidos que la mayoría son bajos, por lo tanto no serían un problema, pero sí que ya hay algunos que tenían valores más altos, y entre ellos el 15, por supuesto, que era el de referencia. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una cosa a plantear, a estudiar, a ver si realmente estos valores son suficientemente altos como para plantearse si pueden generar algún tipo de fitotoxicidad. ¿Vale? O haya problemas de acumulación en las plantas, o podemos utilizarlos para fitorremediar, ¿vale? Sería un poco esto. Unos compañeros de la facultad hicieron el estudio del metabarcoding,
¿vale? En el que también vieron que la zona que yo había identificado con mayor contenido de metales también era la que tenía la biodiversidad más pobre. Por tanto, vimos ya relaciones, ¿no?, en el que posiblemente sí que hay contaminación del suelo, quiere decir que el suelo está cumpliendo la misión que quería en el ayuntamiento, que era frenar que esa contaminación llegara al acuífero. Por tanto, sí que está. En la parte de los móviles, porque he dicho los biodisponibles, pero no me he acordado de mencionar los móviles no se nos mueven. O sea, son biodisponibles, pero móviles no. O sea, con agua, solo por circulación con agua, no se mueven los metales, porque es un suelo básico. Al ser un suelo básico con las características que tiene, es muy bajo y está por debajo del límite de detección todo lo que son los metales en móviles, solo por flujo de agua. Otra cosa es el quelante que usamos para el biodisponible, que ahí sí estamos quelando el metal y sí que está biodisponible. O sea, está biodisponible, pero no está móvil, de cara a moverse hacia el acuífero. Bueno, y entonces lo que sí que se vio también en este estudio fue que son suelos poco maduros. O sea, toda la identificación que se hizo, ¿vale?, mostró que son suelos todavía muy poco maduros. O sea, que hay problemas de estudio, o sea, muchas características antropológicas, ¿vale?, y que hace que los suelos sean además poco maduros. O sea, la biodiversidad está poco desarrollada todavía. Hicimos también, el compañero de botánica hizo el estudio de los hongos y también identificó una alta antropización. Evidentemente, porque solo estando allí muestreando, la cantidad de perros, etcétera, ¿vale?, era impresionante. Entonces, claro, todo eso entra en el sistema y todo eso lo detectaron. O sea, realmente, bueno, quizás mirar la parte positiva, ¿no? Somos conscientes de que esta parte es la negativa, pero no tiene por qué ser negativo del todo, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que hay pues unas especies que muestran que hay una antropización muy importante, que es lógico, ¿eh? Bueno, eso sería un poco el balance de esos SUTs, ¿no?, que por ahora tienen buenos resultados y que se están implementando en toda Barcelona. De hecho, toda la zona de Sagrera, que es donde irá el nuevo centro de trenes y demás, también harán todo de SUTs, porque a pesar de, pues hay estas ventajas, ¿no? Con respecto a los metales pesados, el comentario del ayuntamiento fue muy interesante, vamos a hacer un seguimiento y si vemos que realmente frena pero se contamina el suelo, quitaremos el suelo y lo iremos poniendo cada X años. Esa fue la respuesta. Muy bien, bueno, antes de dejarlo, ¿no? Pero, en fin. Bueno, intentaremos no contaminar, pero en caso de, seamos conscientes, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente para evitar problemas posteriores, ¿no? Aquí os mostraba una zona que también querían utilizarla para agricultura, porque el barrio tiene todas unas asociaciones que hacen agricultura de proximidad. Y entonces, bueno, primero de todo se hizo el estudio de los metales pesados, a ver si podía cumplir o no. Y hicieron los agujeros para ver los tecnosoles, ¿no?, los suelos estos, y aquí se ve clarísimamente el relleno que hay en esta parte de aquí. Esto era una zona de losa de formigón, por tanto, esto había sido superficie en algún momento, todo lo otro fue añadido posterior, ¿vale? Y un poco para que veamos la cantidad de runa que podía llegar, ¿es runa en sí? Escombros, vale, perdón. En la parte de 2 metros y pico. O sea, realmente, claro, los suelos urbanos no estamos hablando solamente de unos centímetros, sino que muchas veces estaba la superficie aquí, viene alguien y dice, ahora voy a construir, no sé, ¡bum!, y añade un montón de suelo encima o de material y luego, ¡pum!, otra vez. Y encontramos hasta profundidades de 2 metros, 3 metros con afectaciones de la historia de la ciudad, ¿no? Aquí este es menos, aquí hicieron un relleno más pequeño, todo esto es la zona arcillosa, ¿vale?, típica de la zona de Barcelona. Claro, nada que ver con los SUTs arenosos que tenemos en otro lado. Entonces, claro, comparar estos metales pesados, ahora los vamos a ver, ¿vale? Aquí son las características de estos suelos, ¿vale?, en donde ahora, lamentablemente, después de todo el trabajo que hicimos, esto
han decidido que ya no será porque incluso se votó, a nivel del barrio, se llegó a votar, el vecindario dijo sí a hacer una zona de uso agrícola, así pequeñita, y ahora el ayuntamiento ha decidido que le hace falta viviendas de protección y entonces va a construir edificaciones. Entonces, todo lo que habíamos hecho, todos los bancos que se han hecho, todo lo que se hizo, pues nos han dado 2 o 3 años más porque, claro, todo el mundo lloraba y entonces, pero que a la larga van a ser construcción de edificios. O sea que, pero se hizo todo un trabajo de caracterización y los metales pesados, fijaros, el horizonte B, como tiene plomo a una profundidad importante, porque había estado en superficie en contacto cuando toda esa zona era zona industrial. No tanto como la otra que os enseñaré, pero el metal pesado, el plomo, de nuevo, es el que marca. Bueno, entonces, aparte de esto de los SUTs, pues también hemos trabajado en temas de contaminación. Y entonces, Barcelona, aquí he puesto un poco un mapa en donde se puede ver diferentes lugares donde había habido industria en la Bordeta, en la España industrial, la Xemeneia del Paral·lel, toda zona industrial, la zona de la Sagrera, San Martín, todo eran zonas en donde había habido actividad industrial. Claro, cada actividad industrial contamina en algo, en algún tipo de, ¿vale? Pero toda muy distribuida, no concentrada, sino toda distribuida alrededor, en todas las partes de la ciudad. Bueno, y entonces nos hemos dedicado a hacer, porque, claro, el ayuntamiento y toda la parte de gestión le interesa, necesita saber esos valores de metales que tiene el suelo para saber de qué estamos hablando de la contaminación. Pero resulta que nadie había hecho un estudio del background, del contenido basal de la ciudad de Barcelona. Entonces, comparamos con qué. Con un material de una zona climática de Polonia, por ejemplo, ¿no? Con un tipo de material que nada que ver. Entonces, primero de todo hemos estado haciendo muestreos por la ciudad de Barcelona en todo tipo de alcorques de los árboles, en zonas jardineras, en zonas de Collserola. Hemos intentado, ¿vale? Estamos en ello todavía, pero muestrear el máximo posible de muestras para conseguir tener la máxima representación de la diversidad que puede haber de suelos, tanto geológica como antrópica, ¿no? Un poco. Y lo que hemos visto, aquí son diferentes tipos, he puesto diferentes tipos de calcular el background, porque no solamente hay uno, y fijaros también que dependiendo del método estadístico que utilicéis, cambia un montón. Entonces hay uno que es súper permisivo, otro que no tanto y otro que es más estricto y un intermedio, ¿vale? Y he hecho para los valores totales los biodisponibles y los móviles, de manera para tener un rango. Un rango que creo que es muy significativo, al menos a la hora de discutir con la parte de gestión, es que, por ejemplo, todos los suelos que me están saliendo por ahora, no hechos por el hombre a partir del granito, me salen valores de 200 ppm de plomo, miligramos por kilo de plomo. Cuando el límite de alerta estamos en 60-70. Ya estamos hablando de 200. De background, ¿vale? El límite. A partir de ahí se considerará contaminación. Y ahora la pregunta es, ¿realmente ese valor es no contaminado o realmente porque la arcilla esté aportando más plomo? Con lo cual hemos de ir con cuidado, porque yo les presento estos resultados y al día siguiente está la excavadora y se llevan el suelo al vertedero porque está contaminado. Entonces, claro, sería que todas las arcillas están contaminadas. Entonces, lo que estamos intentando ahora es buscar zonas naturales con el mismo material en donde no haya habido, o el mínimo de actividad antrópica, con el objetivo de saber si las arcillas ya tienen ese contenido geogénico, ¿no? O realmente estamos hablando de un contenido producto del hombre. Porque, claro, se lo llevan, a los 2 minutos llega la excavadora y se lleva el suelo. Porque, claro, es un riesgo, no cumple la normativa. Entonces, claro, eso es un problema. El caso más espectacular que siempre muestro a los estudiantes es el del barrio de Sants. El barrio de Sants es plena Barcelona, ¿vale? Y vais a ver la cantidad de metales pesados que hay.
¿Vale? ¿Cómo hicimos el muestreo? Este es el barrio, los vecinos llamaron a la universidad cuando empezaron a encontrar chatarra, ¿vale? Metálica, y dijeron, claro, ¿esta chatarra metálica contamina o no? Y dijimos, bueno, pues vamos a estudiar. Ya habían separado, porque realmente la experiencia de la gente es muy importante, la gente dijo, no, me fío, y entonces ya habían empezado a almacenar en bidones, en contenedores, todo el suelo superficial. Y habían hecho como unas piscinas en donde impermeabilizaban y ponían suelo nuevo para poderlo hacer. Suerte que lo hicieron, ¿vale? Porque ahora veremos. Valores de contaminación de metales pesados en plomo, 2.230 ppm en superficie, ¿vale? Y en profundidad, un poco más abajo, unos 30 centímetros, 700 y pico, ¿vale? Cuando por normativa ya estamos hablando de 60. Estamos hablando de 2.000 ppm de contenido en metales. Por tanto, no sé si os comeríais ¿no? El tomate, ¿verdad? No. Pero fijaros que comparando con otros suelos de la zona del entorno, ¿vale? Estaríamos hablando de 90. O sea que realmente 2.000 ppm era una cantidad abismal de contaminación, ¿vale? Y comparado con los suelos de Barcelona que estamos haciendo, fijaros que aunque fuera superior a la normativa de 60, claro, fijaros que estos 60 es a 50 centímetros, con lo cual todo diluye. Pero igualmente diluir 2.000 ppm, 700 a 30 centímetros, en fin. Pero fijaros que habíamos hablado de 260 ppm como background establecido dentro de la ciudad de Barcelona. Por tanto, aún teniendo en cuenta el background obtenido en el suelo de Barcelona, ¿vale? Este se pasa, ¿vale? Está, 2.000 ppm. Creo que es de los contenidos en plomo más altos que he visto, ¿vale? Luego también había contaminación en cobre y en zinc, pero vamos, lo del plomo era evidentemente por la actividad industrial, que sí que toda la chatarra la dejaban, y tenían la empresa, hacían la chatarra, ¿no? Y la dejaban a 2 pasos, porque en aquel momento nadie se planteaba. Entonces eso lo aplanaron y ya está, y se ha acabado, pero claro, está todo ahí dentro. Entonces, la fracción biodisponible, porque dije, claro, es uso agrícola, ¿no? Uso de huerto, ¿no? Para hacer los huertos. Vamos a ver si esto entra o no a la planta. Entonces hemos hecho estudios de fitorremediación. Y la biodisponibilidad, cuando lo normal en suelos no contaminados del entorno, ¿vale? Es de 9. Aquí está superando los 100. O sea, no nos podemos comer el tomate, ¿vale? Porque está biodisponible ese plomo. O sea, no es que solo esté en el suelo como contenido, sino que además puede la planta absorberlo. Entonces hemos hecho pruebas con plantas, con diferentes especies, ya clasificadas como tal, y con plantas de cultivo. Y evidentemente las plantas de cultivo, que es de crecimiento rápido, es importante. Estudia. Ya, ¿lo hago mal? Es que se ha medio... Ah, vale.
Gracias. Ahora Vale. sí, perfecto, gracias, sí. Vale. Los totales, a ver, la mayoría de los estudios de contaminación por metales pesados se hace con contenidos totales, pero el contenido total habla del contenido que hay tanto en la capacidad de intercambio catiónico del suelo como el que hay dentro del mineral. ¿Vale? El que está dentro del mineral, ese no se mueve hasta que se meteoriza el mineral, por tanto es de largo término. Los de intercambiables, pues depende, ¿no? Entonces, claro, el total es una medida que podemos internacionalizar muy fácilmente. Todo el mundo hace el total, es muy comparable. ¿Qué pasa con los biodisponibles? Los biodisponibles es la fracción que intentaría simular las condiciones que tienes en el suelo en donde la planta está interaccionando con el suelo. Por tanto, solo harías aquellos que la planta absorbe. ¿Qué problema hay? Que no es lo mismo un suelo con carbonatos, con pH 8, que un suelo con carbonato 7 o que un suelo con carbonato 5. Entonces, se usan diferentes extracciones para indicar el grado de disponibilidad de esos metales dependiendo de las condiciones reales. Entonces, eso es muy poco comparable. O sea, solo sirve para tu entorno. Entonces, lo que hicimos, yo nunca había visto que la gente lo hiciera en diferentes estaciones. ¿Vale? Hacían los biodisponibles y decían tanto biodisponible, punto. Pero al tener muestras de las 3 estaciones, pues hice los metales en las 3 estaciones. Y al ver en las 3 estaciones, vimos que los resultados eran diferentes. O sea, que había diferente disponibilidad de ese metal dependiendo de la estación. Y eso seguramente, que es lo que vamos a seguir trabajando, está relacionado con la actividad biológica y con las condiciones del suelo, de mayor humedad, entonces mayor actividad biológica, mayor, sudados, ¿vale? Y todo eso hace que las condiciones en primavera, verano y otoño sean diferentes del suelo. Y por tanto, la disponibilidad del metal de cara a la extracción a la planta cambia porque cambia las condiciones del suelo. Claro, entonces eso también es curioso, porque si es un suelo normal y está bien, no hay problema, pero si estás hablando de contaminación, la fitorremediación también viene condicionada por esa disponibilidad o el movimiento que tienes hacia el vegetal. Entonces, una cosa que me llamó la atención, que consideré que era significativo para ver también que la planta en una estación, evidentemente, cuando el crecimiento vegetal en primavera es mayor, por tanto, hay mayor capacidad de absorción de esos metales. Si es contaminado, hay que tenerlo en cuenta. Pues será por eso. O sea, es el cambio de la cantidad de metal pesado que puede entrar, que podría entrar en la planta. ¿Vale? Que podría, porque después está todo el mecanismo fisiológico de la planta. Y eso es diferente cada una. Pero esa es la disponibilidad que podría haber. ¿Vale? En esas condiciones de un quelante que simula esa microatmósfera que se genera con la interacción con las raíces de las plantas. O eso al menos este estudio se hizo, este protocolo se hizo para detectar micronutrientes, deficiencias en micronutrientes en suelos. Se hacía para cobre, hierro, manganeso y zinc, que son los 4 micronutrientes básicos. Después se ha aplicado a la parte de contaminación porque han dicho, bueno, si yo con ese quelante muevo el cobre, yo puedo valorar también si muevo el plomo. Entonces sé la potenciabilidad de ese plomo de entrar a la planta. Respondo. Digo. ¿Los pesados que hicieron por ese huerto? Bueno, ahora primero les advertimos que, sisplau, por favor, cuidadísimo. Siguieron haciendo en las zonas controladas. Ellos querían hacerlo en todas bandas, ya vieron que no, entonces lo hacían todo en esos piscinitas, ¿no?, aisladas que tenían. Pero ahora, como era una zona que de hecho era la zona industrial, ¿vale? Era propiedad de una industria. La industria se fue, bueno, al final cerró, yo qué sé. Los vecinos la ocuparon mientras tanto, pero al final es propiedad, la ha adquirido el ayuntamiento. Y yo creo que el ayuntamiento en nada, porque esto es en nada, porque ya vieron los metales que hay, va a ir con la excavadora y va a sacar todo. Que lo que quería era que mantuvieran y hacer pruebas de ensayo y tal, pero es un riesgo al haber población cercana. Entonces, hasta ahora lo habían mantenido como zona de huerto y ahora ya con propiedad del ayuntamiento ya me lo dijeron, que en breve lo iban a quitar. Y todo eso son toneladas
y toneladas que van a vertederos, ¿eh? Y son vertederos especiales, porque no puede ir a un vertedero normal, tiene que ir a un vertedero de residuos contaminantes. Entonces, quiero decir que son toneladas de suelo. Pero claro, aquí hablar de descontaminación, ya te lo preguntan, ¿eh? Te preguntan ¿cuánto? Y claro, les dices, años. Ellos quieren soluciones ya. Y ahí tengo el problema, porque la fitorremediación que ellos querrían, porque queda muy visual de cara a decir, mira, el ayuntamiento está haciendo restauración de los suelos con descontaminación y tal, pero claro, estamos hablando de muchos años, pero muchos. Entonces, claro, esto no les sale a cuenta. Y todo lo que hemos probado con vitrificaciones, que es otra de las cosas que pueden funcionar bien, es estos suelos altamente contaminados, convertirlos en vidrio. Pero no in situ, no como se hace hasta ahora, que se ponen unos electrodos y se solidifica, digamos, se convierte en roca una parte, sino que lo que estábamos proponiendo, que ha salido muy bien los estudios en laboratorio, es llevarse este suelo, una parte, y convertirlo en un vidrio y después desvitrificar, hacer una cerámica. Entonces la cerámica atrapa el metal pesado y podríamos usarlo para todo lo que son lavabos, cocinas, etcétera, porque queda totalmente atrapado el metal pesado. Y sería una manera de la economía circular, ¿no? El inconveniente que tiene es que energéticamente es un problema, porque claro, hay que llegar a temperaturas de 1000 y pico para fundirlo todo y después enfriarlo para generar el cerámico. Entonces, funciona a nivel de laboratorio muy bien. Entonces, lo único es rentabilizar la parte energética, que es la que ahora está frenando. Pero si no destrozamos, la parte positiva sería, aprovecharíamos un suelo que va a acabar en un vertedero. Estamos usando cerámicas buenas, de suelos buenos, de zonas buenas, de arcillas, que estamos desmontando el monte para sacar la explotación. Entonces, quizás nos podríamos plantear que no sería mala idea utilizar estos residuos, ¿no? Estos suelos contaminados, como materia prima para generar todos esos cerámicos. Y entonces utilizar esos cerámicos. En el metro de Barcelona, en Rocafort, en una de las paradas de la línea roja, ¿vale?, ya se probó con lodos de depuradora. Y todo lo que es el metro de esa zona, toda la cerámica es hecha a partir de lodos de depuradora. O sea que ya se han hecho pruebas, ¿no? Y en principio, bueno, sería cuestión de animar a la población, ¿no?, a las empresas, a que pudieran hacer la inversión, a que hubiera una ayuda, no sé. Pero que está saliendo, o sea, los lixiviados son cero, no sé, lixivia, se mantienen ahora lo que es atrapado el metal, y sería una manera de no tirar, bueno, de no llevárselo a un sitio que va a quedarse allí sin hacer nada, no sé. Pero claro, todo esto es el problema. Descontaminar 2000 ppm de plomo muy complicado, muy complicado. Lo otro es más viable, pero contenidos tan grandes y a profundidades tan grandes necesitas años, montones. Yo llevo haciendo con los alumnos las prácticas con este suelo fitorremediando y ya llevo, no sé, que debo llevar montones de años y todavía el suelo ni se ha inmutado. O sea, no. Y la planta absorbe, ¿eh? La planta absorbe, pero claro, estamos hablando de, ¿vale?, extensiones muy grandes y mucho contenido. Entonces, necesitas cultivo otra vez y más, y claro, esto son años. Entonces, claro, no es rentable. O lo cierras, que también se lo habían planteado, cerrar el entorno y solo hacer zonas de visita o para los vecinos para que vean cómo progresa. Claro, pero lo más fácil al día de hoy es excavadora, que es una pena, pero... ¿Habéis probado los para donde el agua sea un problema que se almacene y que genere problemas en edificaciones, en humedades, o así? Como que saque ese agua o así. No, no, por ahora no ha sido, o sea, todo lo que está ya pensado para justamente evitar eso. O sea, que por ahora, o sea, no se ha dado el problema, no se ha dado el problema. Vale, no, ahí no, o sea, por ahora no. O sea, que ha funcionado bien. También es verdad que, bueno, no está lloviendo mucho. Entonces, pero sí que habéis visto la altura, ¿no?
sea, es considerable el margen de acumulación de agua que debería haber. Entonces, por ahora no se esperaría, no se ha detectado. Zonas de retención de más riesgo de humedad están las acumulaciones, estos depósitos. O sea, las zonas más bajas y más planas sí que hay depósito y entonces ahí está controlado, ¿vale? El depósito hace de límite y si hay riesgo, entonces ya se lleva al alcantarillado. O sea que las zonas de más riesgo ya están estos otros sistemas. Incluso en modificar suelos urbanos que si no son permeables a suelos permeables en zonas donde, como nosotros aquí sí que en mi casa, en mi pueblo, tengo una zona que pues puso como mucho dren dentro de la parte vieja, siempre hay humedades. Claro. Y claro, está pegada a una acera que digo, si tuviéramos otro suelo afuera, protegeríamos a mi casa. O sea, sí, eso sí. Aquí en Barcelona también se ha comprobado lo de la impermeabilización esta permeable, ¿no? Lo que pasa es que se satura muy rápidamente. O sea, al menos en calle, claro, es una zona donde pasa mucha gente, donde se pisa mucho y sí que funciona, pero no a largo plazo. En cambio, las zonas más, pero bueno, si es contacto con una, siempre ayuda. O sea, la idea es no acumular. Entonces sí que ayudaría en este caso. Pero en las zonas urbanas se está haciendo, ¿eh? Pero no es tan, no es tan eficiente en el sentido de que enseguida los poros, sí. Y la cosa es que, bueno, pero ahí no puedes hacerlo todo verde. O sea, tiene que ir zonas en donde tú puedas ir caminando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se ponen estos SUTs en las bandas y se hacen caminos para poder circular, porque también se ha visto que psicológicamente es muy importante, que la gente se sienta parte de esa estructura. Entonces se convence y se hace mucha gestión a nivel de barrio para que los propios vecinos se impliquen un poco en el cuidado, no en el cuidado de ir a arreglar nada, pero sí en el vigilar o mirar. Y de hecho funciona, porque cuando me ven así con la sonda muestreando, me vino enseguida un urbano allí a decirme que qué hacía. Y me dice, es que una vecina me ha dicho, y tú, ostras, tú, no, tengo permiso del ayuntamiento y tal, vale, muy bien. Y nada, pero ya enseguida, ¿no? Hubo una respuesta del vecindario que estaba haciendo yo allí. O sea que y siempre hay gente, esto no lo arreglan, esto no... Sí. Sí. Entonces, bueno, es una opción, es una buena opción. Yo creo que, bueno, antes de tenerlo todo cementado como era Barcelona, que no tenía masa, era de las ciudades que de hecho Europa nos dijo que teníamos que cambiar y tal, porque era una zona muy de sellado. Entonces, claro, esto ha sido un cambio muy importante y por ahora bien. Y la idea es también eso, pues que no tiremos las cosas, no ensuciar, básicamente esto, porque claro, visualmente el impacto es muy grande, ¿eh? O sea, ves toda una zona así, verde y tal, y todo de plásticos colgando, y ves todo el tiempo pasando los de limpieza quitando, cuando podemos tirarlo al lado, ¿no? Entonces, esta es una parte que hemos de mejorar. Pero hay otras partes de Barcelona, por ejemplo, que ahora he visto en el centro, que está muy bien cuidado. Entonces, bueno, creo que va mejorando, vamos bien, progresa adecuadamente sería. Dime. Una pregunta. Has hablado de solares, bueno, luego de hacer análisis en solares. ¿Habéis probado en Alcorques donde hay arbolado? Porque partiendo de la base de que la infraestructura, desde la gestión de la infraestructura verde, ¿no? El arbolado urbano es como el foco principal, desde que nos aportan muchos beneficios, pero es cierto que los árboles siempre se encuentran en Alcorques, que por supuesto de tamaño son pequeños. Suelos súper compactados, sí, que tienen cero riqueza para ellos. Al hilo de esto, el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2017 iniciamos un proyecto que se llama Alcorques Vivos, que precisamente lo que intentamos es dotar de vida a esos alcorques, teniendo en cuenta toda la vegetación los servicios ecosistémicos que aporta
principalmente centrado en el control biológico por conservación para controlar plagas. Siempre este proyecto se queda cojo de la parte del suelo. Sí. Aprovecho y le lanzo a David. Aprovechando que es universidad, estáis aquí en la universidad, sería interesante poder hacer algún estudio de los alcorques vivos que se están implementando en Huesca, porque Alcorques Vivos nació en Barcelona en el 17, pero lo estamos replicando en distintas ciudades, en Vitoria, en Pamplona, en Ribadavia, en Madrid, en Huesca, por supuesto. Y, siempre se me queda esa parte, porque yo cuando voy a contar la experiencia, nosotros analizamos toda la parte entomológica, interacción fauna-insecto, fauna beneficiosa, control de plagas, copa. Bien. Y la gente siempre pregunta, ¿y en el suelo qué? Y digo, pues en el suelo ni idea. Sí, hombre. Yo no sé de suelos y se me queda siempre ahí. Sería como guay. Tuvimos que pasan cosas. Todo es, efectivamente, de tener un suelo desnudo a tener un suelo con vegetación que va a cambiar las propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? Y se pueden medir hasta el DNA que comentaba Nuria en algunos de sus estudios. Pero también podríamos añadir con un dicho muy local, ¿no? Con perricas chuflicas. Claro, es así. Bueno, puede haber algún alumno interesado en hacer un trabajo integrado y que, bueno, pues ponga su esfuerzo, su mano de obra y tal, ¿no? Pero bueno, que si a poco material que necesites o tiempo de dedicación, entonces eso. Pero sí, bueno, se intentó, ¿no? Hacer un proyecto europeo con temas de este estilo. Bueno, en ese caso no salió, pero bueno, se puede seguir intentando, ¿no? Para conseguir fondos. Nosotros estamos bueno, como con el ayuntamiento tenemos contacto con las infraestructuras verdes y azules y que los nombres, ya les dije también, ¿no? la posibilidad de ir haciéndolo de no solamente los SUD, sino hacer el background al menos de metales y demás. Y entonces estoy cogiendo muestra de estos alcorques. Y es súper duro, porque lo otro lo haces en un momento, y eso está muy compactado. Muy compactado. Pero yo estoy recogiendo por Barcelona, de hecho hay muestras en el centro de Plaza Cataluña, allí, y sí que no he entrado en la parte biológica, pero sí que toda la otra parte de parámetros de calidad del suelo sí que los vamos a hacer, con lo cual vamos a intentar, pero es lo que decía, la diferencia ya solo en el muestreo ya lo notas, de compactación. Claro, también es un material que tiene el peso alrededor de toda la cera, digamos, ¿no? Pero aparte es mucho más arcilloso nosotros tenemos. Entonces, también no puedes comparar con lo que diseñas. Tienes que tener en cuenta que eso es otro tipo de material. Y entonces la densidad aparente sea diferente, la porosidad sea diferente. Pero bueno, sí que queríamos ver al menos qué calidad, qué contenido en metales. Y bueno, seguramente vamos a hacerlo más ahora, porque como nos han dado más puntos, porque estamos ahí, ya nos han dicho que sí, que quieren hacer toda Barcelona, pues entonces sí que estamos en el grupo, pues gente de diferentes áreas, ¿no? Entre botánica y toda la parte del ADN también para caracterización y fisiólogos de animal y cosas. Bueno, entonces fisiólogos vegetales, y entonces lo que buscamos es un poco hacer un trabajo así más transversal para poder dar mayor aporte de información, porque realmente ya que hay interés, vale la pena aprovecharlo. Entonces realmente en eso estamos muy contentos, ¿no? Porque hay mucha interacción con la parte municipal. Muy bien. Parece que había una pregunta, sería Juan Luis o Juan Manuel. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Y pues he visto cosas nuevas que no conocía, o sea que gracias. Bueno, de nada. Y un par de cuestiones de curiosidad. En el solar, donde se ha decidido que se van a hacer nuevos pisos, cuando entran las máquinas para hacer la cimentación y se llevan toneladas y toneladas de suelo y de lo que no es suelo, ¿dónde lo llevan? Porque si son tan cuidadosos con el suelo que está contaminado X centímetros, cuando entran a construir... Ya lo hacen estudios. ¿Y o sea, se llevan diferenciado una parte de un tipo de vertedero y otra parte? Sí. Vale. Sí. Pues me alegro porque... Sí. No. Esto, de hecho,
Sí, no. Estos agujeros que hicieron, estas catas que hicieron, la hicieron ya para valorar si en caso de tener que, porque claro, primero era el uso urbano, de huerto urbano, pero igualmente se aseguraron de que no hubiera riesgo de contaminación. Entonces hicieron la cata hasta 2 metros, casi 3, y entonces vieron que los valores de contaminación están en el subsuelo en realidad, ¿no? Están en la parte de más abajo, ¿no? No sé ahora si están en 40 o 50 centímetros. Y aún así, para no arriesgarse, de entrada le hicieron poner bancos. No dejaron sembrar en suelo, aunque no llegaba, pero por si acaso, como había valores que sí pasaban los límites, entonces en aquel momento, como el riesgo está abajo y tú estás encima, no hay problema, y además has hecho bancos para que ellos trabajen en el banco, no hay riesgo. Entonces, cuando se hace el estudio de riesgo, el riesgo es nulo. Y como no es nulo, permiten el uso. Lo que pasa es que luego ya pasó algo, ¿no? Ah, vale. Vale. Entonces, el tema está un poco en esto, en el uso de la ciudad, porque ahora también, bueno, supongo que aquí pasa igual, los precios han subido un montón, bla, 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 todo esto. Entonces, claro, necesitan espacios también para viviendas de protección, para poder facilitar el acceso a la vivienda. Entonces, claro, estas zonas están en la ciudad. Entonces, sí que harán zonas verdes, pero ya no será todo. Entonces, claro, ahí entra la parte social también. Entonces, pero está estudiado. O sea, ya lo tienen estudiado, de manera que sí. Y la otra cuestión, que es más una curiosidad, a la hora de educar a las personas para que no seamos tan cochinas. ¿Tú qué piensas? Ahí también había hecho como, ¿no? Que ¿Tú también qué había piensas que podría ser mejor? ¿Educar culturalmente o multar directamente? Vale. Mira, pues... Te lo digo esto porque hubo un tiempo que vivía en Japón y si tú ahí tiras un papel es multa segura, no pequeña. Y no pequeña. Y nadie tira nada. Podrías comer en el suelo de lo limpio que está. ¿Ves? Sí. Nadie tira nada. No sé si era solo cultural o los miles de carteles que hay de tantos yenes de multa como tiran. Bueno. Prácticamente no hay papeleras. En Tokio casi no hay papeleras. Claro. Se lleva su desperdicio consigo y lo tira en su casa. Imagínate. O sea, yo no sé cómo podemos hacer para que la gente entienda que lo de tirarlo todo al suelo, como que no. No. Es una muy buena pregunta porque, a ver, yo creo que a nivel cultural Japón es mucho más disciplinado, con lo cual aquí la rebeldía podía ser muy grande si empiezas a multar, pero creo que funcionaría más. O sea, creo que sería bueno hacer campaña, ¿no?, de divulgación, de educación, ¿no? Sí, yo creo que sí, que a la larga sí que va sirviendo, sí, pero no dejaría de no multar, mientras tanto. Sí, exacto, el cinturón, las motos, el casco, ¿no? O sea que... Pero también nos hemos de ganar a la gente, porque si no, se ve que no se implican y entonces tampoco funciona. Entonces haría un combinado. Un mix, exacto, sí. Pero me lo he planteado, cuando veía toda esa porquería. Perdón, ya está. Hemos cumplido el horario previsto. Vale. Entonces, bueno, muchas gracias. Agradezco que hayáis venido hasta aquí. Vamos a despedir con un aplauso y os advierto eso, que está fuera preparado el pica-pica. Los que pensabais comer aquí no tenéis que bajar, podéis comer aquí directamente. Somos pocos y controlaremos el aforo. Que no venga nadie que no haya sufrido. Exacto. Si no ha sufrido, no. Entonces, nos cerramos el evento con un aplauso. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias.